Muy buenas tardes a todos mis hermanos y amigos que me sintonizan en esta tarde. Les saludo y les bendigo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y le invito a que en este día especial, viernes 10 de julio del año 2020, año de la plenitud divina, en el que moramos bajo la gloria de Dios, podamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Declaramos que en este día el Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual de Dios a lo espiritual nuestro y nos va a edificar a través de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por el privilegio que una vez más me da de poder estar con ustedes en esta maravillosa tarde. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos en esta tarde, te glorificamos y te damos gracias, porque tú nos das el privilegio de poder seguir estudiando tu palabra. Tu palabra es nuestro alimento y queremos que ella nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. Para eso, para que ocurra eso, pedimos que tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender de una manera especial, constituyéndose en nuestro Maestro para revelarnos las verdades preciosas contenidas en tu bendita, santa y poderosa palabra. Nos encomendamos a ti y declaramos que tú, Señor, de una manera muy especial nos vas a hablar. Por eso de antemano te damos las gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, en esta tarde, amados y amadas, en esta tarde quiero compartirles el tema la fidelidad entre David y Jonatán. Voy a hablar de uno de los valores más mencionados en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios a nuestro Dios se le declara como el Dios fiel y verdadero. Así que la fidelidad es una virtud importantísima para los que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero definir según el diccionario de la lengua española lo que es fidelidad. Así se define esta palabra: observancia de la fe que uno debe a otro. Y como vamos a estar hablando acerca de la fidelidad entre David y Jonatán, vamos a ver en esta tarde la fe que tenía que mostrarse el uno al otro. La fidelidad es una de las cualidades más costosas de la vida. Es la parte más anegada del amor. Para ser fiel y leal, usted no puede vivir solo para sí mismo o para sí misma. La gente fiel y leal no solo se aferra a sus compromisos, está dispuesta a sufrir por ellos. Jonatán es un brillante ejemplo de fidelidad y lealtad. Algunas veces se vio forzado a luchar con un conflicto de fidelidad y lealtad hacia su padre Saúl o hacia su amigo David. La solución que dio a ese conflicto nos enseña a nosotros cómo ser fieles y leales y qué debe ser guía de la fidelidad y de la lealtad. En Jonatán, la fidelidad y la lealtad siempre se guió por la verdad. Jonatán se dio cuenta de que la fuente de la verdad era Dios, que demandaba su fidelidad y lealtad suprema. Fue su relación con Dios la que le dio a Jonatán la habilidad de manejar efectivamente las situaciones complicadas de su vida. Fue fiel y leal a Saúl porque era su padre y porque era el rey. Fue fiel y leal con David porque era su amigo.
Su fidelidad y lealtad hacia Dios lo guió a través de las demandas conflictivas de sus relaciones humanas. Las demandas conflictivas de nuestras relaciones, amados hermanos y hermanas, pueden ser grandes retos también para nosotros. Si tratamos de resolver estos conflictos solamente a nivel humano, estaremos siempre sintiéndonos traidores. Pero si comunicamos a nuestros amigos que nuestra fidelidad y lealtad suprema es hacia Dios y su verdad, muchas de nuestras decisiones serán mucho más claras. La verdad en su palabra, la Biblia, traerá luz a nuestras decisiones. ¿Saben las personas que están más cerca de usted para quién es su mayor fidelidad? Una fidelidad hacia Dios pone todas las otras relaciones en perspectiva. Vamos a ver en este mensaje que les comparto en el día de hoy dos aspectos esenciales de la fidelidad entre David y Jonatán. Primero, se solicita la fidelidad de David. Segundo, se declara la mutua fidelidad. Vamos a ver este primer punto. Se solicita la fidelidad de David. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 14 y 15, es el fundamento de este primer punto. Así dice la palabra de Dios. Y si quedo vivo, muéstrame la misericordia del Señor para que no muera. Cuando el Señor destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. En recompensa por ayudar a David, Jonatán pide la misericordia del Señor. Es decir, quiere que David le muestre la misma misericordia, cariño y bondad que Dios mismo demuestra. Jonatán le hace saber así a David que aceptaba el hecho de que era la voluntad de Dios que David ascendiera al trono. Tenía la fe también de que Dios le daría a David una completa victoria sobre todos sus enemigos. Solo le pedía que usase con él clemencia, a fin de que no corriese la suerte que se le reservaba a los herederos y a otros parientes del rey depuesto cuando la nueva familia de gobernante ascendiera al poder. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 11, cómo hacían en Israel. Así Jehú mató a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus principales, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta no dejarle ningún sobreviviente. La costumbre en ese tiempo era que el que ascendía al reino eliminaba a todos los descendientes del rey depuesto, del rey anterior. Y Jonatán le pide a David que tuviera misericordia de él y que cuando él ascendiera al trono no corriera la suerte que corrían los demás familiares y amigos del rey depuesto. Amados hermanos y hermanas, años más tarde le costó mucho sufrimiento a David cumplir esta promesa. Mire lo que dice Primera de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 4 y del 8 al 10. Aquí viene después cuando ya Jonatán ha muerto, todo lo que David tuvo que pasar para poder ascender no solamente al reino de Judá, sino al trono de toda la nación de Israel. 1 Samuel 2, versículo 1 dice:
Después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? El Señor les respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? El Señor les respondió, a Hebrón. Entonces David subió allá con sus dos mujeres, a Ahinoam de Jezreel y a Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David hizo subir también a sus hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las aldeas de Hebrón. Entonces vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Versículo número 8. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo trasladó a Mahanaim. Entonces lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Jesús, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea, David comenzó reinando solamente en la tribu de Judá. Y no fue un descendiente, sino el general del ejército de Saúl, que empezó entonces una batalla con David y agarró al hijo de Saúl y lo puso de rey sobre el resto de las tribus de Israel. El versículo 10 dice, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Sin embargo, la casa de Judá seguía a David. Ahora notemos lo que dice la palabra del Señor más adelante, en el capítulo 3, versículo 1, 17, 21 y después del 27 al 30. Así dice la palabra de Dios, fue larga la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Imagínense, amados, David pudo haber mandado a su ejército a barrer con todo lo que habían quedado, pero por causa del pacto que había hecho con Jonatán, tuvo que esperar hasta que el mismo Señor se encargara, y no él, de ascenderlo al trono. Entonces se hizo una larga batalla, una guerra larga entre la casa de Saúl y David. Pero sigue diciendo aquí el versículo 1, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Versículo 17, Abner habló con los ancianos de Israel diciendo, hace tiempo que procuraban que David fuera rey sobre ustedes. Verso 21, entonces Abner dijo a David, yo me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey, para que hagan una alianza contigo, de modo que tú reines sobre todo lo que deseas. Luego David despidió a Abner y él se fue en paz. Versículo 27. Entonces Abner volvió a Hebrón y Joab lo apartó a la entrada de la ciudad como para hablar en privado con él. Y allí lo hirió en el vientre a causa de la sangre de Asael su hermano, y así murió. Versículo 28. Después de esto, David lo oyó y dijo, inocente soy yo y también mi reino ante el Señor para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Ahora, oiga, escuchen lo que David hizo. David maldijo a Joab. Maldijo a Joab y a su casa por haber dado muerte al jefe del ejército de Saúl. Verso 29 dice, que recaiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda su casa paterna. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, o quien sea leproso, o quien ande con bastón,
o quien muera a espada, o quien carezca de pan. Ahora, David no mandó a Joab que matara a Abner. David respetaba a Abner porque Abner había sido su jefe cuando David pertenecía al ejército de Israel. Pero en una guerra, Asael trató de matar a Abner, y Abner entonces mató a Asael, que era hermano de Joab. Y Joab después decidió vengar la sangre de su hermano, como dice David, matando a un príncipe de Israel. Miren lo que dice el verso 30. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque este había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Ahora, se murió Abner, y entonces Isboset comenzó a temblar, porque la fortaleza de Isboset era Abner, así que muerto comenzó a temblar y quedó totalmente desprotegido. Y luego en segunda de Samuel capítulo 4, versículos del 5 al 8, nos dicen cómo pereció Isboset. Dice segunda de Samuel capítulo 4, versículo 5: Recab y Baaná, hijo de Rimón de Beerot, fueron y en pleno calor del día llegaron a la casa de Isboset, quien se hallaba durmiendo la siesta. Y he aquí, entraron en el interior de la casa como para llevar trigo, y lo hirieron en el vientre. Después Recab y su hermano Baaná se escaparon. Así que entraron en la casa mientras él estaba acostado en su cama, en su dormitorio, y lo hirieron y mataron. Versículo número 8. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que atentó contra tu vida. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su descendencia. Ahora, esto no fue tan fácil para los que mataron a Isboset. David también ordenó algo bien difícil para ellos, porque David no estaba dispuesto por sus propios medios a terminar con la casa de Saúl. Pero, amados hermanos y hermanas, quiero que sepan que David no se olvidó de la promesa que le había hecho a Jonatán. En 2 Samuel 1:26, cuando murió Saúl y Jonatán, David hizo una endecha y le dolió muchísimo la muerte de su amigo Jonatán. Esto es lo que registra 2 Samuel 1:26. Angustia tengo por ti, hermano mío, oh Jonatán, que me fuiste muy querido. Más maravilloso fue para mí tu amor que el amor de las mujeres. Bueno, anteriormente ya yo le expliqué lo que significaba esto, pero tremendo. David llegó a sentir mucho. David estaba interesado en su amigo Jonatán. David no estaba desesperado por llegar al trono y sintió mucho la muerte de su amigo Jonatán. Así que después que murió Isboset y que David ascendió al trono de toda la nación de Israel, lo primero que hizo fue investigar si había algún descendiente de la casa de Saúl para cumplir su promesa. Miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 4. Entonces David preguntó: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron a la presencia de David. Y el rey le preguntó:
¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo soy. Versículo 3. El rey le preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Entonces preguntó el rey, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Amados hermanos y hermanas, de no ser por el pacto que hizo David con Jonatán, al conocer de la discapacidad de Mefiboset, no lo hubiera mandado a llamar al palacio. Y ahora le voy a explicar por qué no lo hubiera mandado llamar al palacio. David no era sacerdote. A los sacerdotes le estaba prohibido poner a alguien con este tipo de defecto a ministrar. David era de la tribu de Judá, pero le aconteció algo que David nunca hubiese querido que hubiera un discapacitado en su cerca de él, pero por el pacto que él había hecho con Jonatán, él aceptó a Mefiboset. Cuando David, después que ya se afirmó en el trono de toda la nación de Israel, fueron a conquistar a Jerusalén. Jerusalén era una fortaleza inmensa. Naturalmente era imposible que David hubiese podido capturar y tomar posesión de Jerusalén. Pero David tenía promesa de Dios y dice que David iba andando y el Señor iba delante de él dándole la victoria en todo. Entonces David conquistó a Jerusalén y mire lo que le aconteció. Segunda de Samuel capítulo número 5, versículos del 6 al 8. Entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Y ellos hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán, diciendo, David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Versículo 8. Aquel día, dijo David, todo el que ataque a los jebuseos, use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por causa de la mofa, de la burla que los jebuseos le hicieron a David, David no quería saber de los cojos y ciegos. Entonces cuando preguntó por un descendiente de Saúl, le hablaron del hijo de Jonatán, quien a pequeña edad, en la huida de quien lo cuidaba, se cayó y quedó dañado de ambos pies. Le costó bastante a David cumplir su promesa, pero David fue fiel a la promesa que le hizo a Jonatán delante de Dios. Verso 8, aquel día dijo David, todo el que ataque a los jebuseos use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por eso se dice, ni el ciego ni el cojo entrarán en la casa. Mire ese refrán. A pesar de haber confesado, cuando los jebuseos se burlaron de él, de que su alma aborrecía a los cojos y ciegos, David, por su promesa, por su pacto que hizo con Jonatán delante de Dios, mandó a buscar a Mefiboset para cumplir con ese pacto que había hecho y que era delante del Señor, y él quería ser fiel a Dios y a Jonatán. Mire lo que dice segunda de Samuel capítulo 9, versos del 5 al 13.
El rey envió a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7, David le dijo: no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: yo he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa. Versículo 10. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tu siervo, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Y Siba respondió al rey: tu siervo hará conforme a todo lo que mande mi señor el rey a su siervo. Y Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Versículo 12. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Todos los que habitaban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13. Pero Mefiboset habitaba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Él era cojo de ambos pies. Amados hermanos y hermanas, la verdadera amistad es fiel. La separación, aún la muerte, no ponen fin al amor, fidelidad y lealtad piadosa. Vamos al segundo punto. Se declara la mutua fidelidad. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 16 y 17 es el sustento de este segundo punto. Así dice la palabra de Dios. Así Jonatán hizo un pacto con la casa de David y dijo: el Señor lo demande de mano de los enemigos de David. Versículo 17. Jonatán hizo jurar de nuevo a David a causa de su amor por él, porque lo amaba con toda su alma. Jonatán y David hicieron otro pacto que no solamente los obligaría a ellos mismos, sino a los descendientes de David que se sentaran en el trono, como dice el versículo 42 de este capítulo 20. Entonces Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo: el Señor sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. Mediante esta declaración, Jonatán renuncia a todos los derechos al trono, no solamente para sí, sino para sus descendientes. Lo hizo de buena voluntad, en virtud del profundo aprecio que sentía hacia David. Detrás de este aprecio por David existía un profundo amor por el Señor y una solicitud por su reino. Si Jonatán hubiese considerado que el reino de David era suyo, hubiese combatido por sus derechos. Pero Jonatán, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, había captado una vislumbre de algo que Dios había preparado. Al igual que los héroes de la fe que le precedieron, Jonatán abrazó las promesas de Dios y se consideró a sí mismo como extranjero y peregrino en la tierra. Como dice Hebreo capítulo número 11, versículos 13 y 16.
Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 16. Pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De manera que este nuevo pacto va más allá del primero, no solamente expresa afecto natural, sino una fe mutua en Dios. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, como dice Proverbios 18:24. Pero si seguimos el ejemplo sentado por Jonatán, nuestras amistades producirán un cariño saturado de fe. La regla de oro constituye una parte muy importante de amistad. El hombre habrá de mostrarse amigo si espera que los demás adopten una conducta recíproca. Ahora, ¿qué papel desempeña la amistad en la evangelización actual para poder poner toda esta enseñanza del día de hoy en contexto con lo que vivimos nosotros en el presente? ¿Qué papel desempeña la amistad en la evangelización actual? Porque yo sé que después de toda la crisis que nosotros estamos viviendo, viene un tiempo donde nosotros vamos a tener que evangelizar. Va a venir una evangelización mundial y nosotros tenemos que saber qué papel desempeña la amistad en esa evangelización que vamos a tener. Amados hermanos y hermanas, la sociedad moderna, con todos sus progresos tecnológicos, no ha logrado crear vínculos de amistad entre la gente. El amplio sistema de movilidad desarrollado en el mundo permite que millones de personas acudan a los grandes centros urbanos, desarraigándose de los pueblos y ciudades que otrora habitaron y alejándose de familiares y amigos. Quizás nunca en la historia del mundo la gente se sintió tan aislada y solitaria como hoy. La sociedad es una de las quejas comunes del hombre moderno. Es esto en lo que los creyentes debemos pensar cuando estudiamos el medio de llevar el mensaje de Cristo a la colectividad. Entre las características de nuestras iglesias y escuelas bíblicas que atraen a la gente que no conoce a Cristo, se encuentran la prueba del gozo en el Señor, en la vida de los creyentes y el amor que se expresan mutuamente. El apóstol Juan habla de esta atractiva combinación en Primera de Juan capítulo 1, el versículo 3. En este versículo invita al lector a compartir la comunión que ha hallado con el Padre, o sea, el gozo del Señor, y la comunión que ha encontrado con otros creyentes, o sea, la amistad cristiana. Un importante aspecto de la amistad cristiana es el carácter abierto del grupo. El círculo de amistades cristiana no debe ser nunca tan hermético como para no incluir nuevos rostros. Este es el aspecto extraordinario del círculo cristiano de amistad. Es evangelístico. Se proyecta hasta alcanzar e incluir a los demás. O sea, no debemos ser exclusivos. En la iglesia no debe haber sectarismo. El apóstol Pablo dice que el sectarismo forma parte de las obras de la carne que paralizan el crecimiento de la iglesia.
Entonces a veces nosotros contemplamos que hay congregaciones donde hay grupitos, el grupo de fulano de tal, el grupo de fulana de tal. Nosotros debemos de, en el vínculo del Espíritu, amarnos los unos a los otros y ser abiertos para permitir que otras personas se añadan a nuestro círculo de amistad. Si por ejemplo, los adolescentes o los jóvenes quieren tener un círculo cerrado, cuando los jóvenes llegan a la iglesia y reciben al Señor Jesucristo, hallan que ese círculo está tan cerrado, entonces ellos se van a ir de la iglesia. Esto debe ser abierto, debe tener un ambiente abierto para que realmente las demás personas puedan ser incluidas dentro de nuestra amistad cristiana. Recuerden que nosotros no solamente debemos ser fieles a las personas, nosotros debemos ser fieles a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, seremos fieles a las personas y tenemos realmente que ser fiel a Dios en todo. Jonatán fue un hombre que mostró fidelidad. Nosotros debemos mostrar fidelidad en nuestra íntima comunión con Dios, en el estudio de la palabra, debemos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Amados hermanos y hermanas, recuerdo que cuando empezó la pandemia, el Señor me dijo, es un tiempo donde yo voy a probar la fidelidad de la gente. Y nosotros podemos tener por cierto que hay gente que en todo este tiempo de pandemia que ha pasado, ellos no le han diezmado a Dios. Algunos hasta dirán, yo estoy guardando mi diezmo para cuando pase la pandemia. Recuerden, Dios nos está observando, Dios está mirando nuestra fidelidad. Y nosotros tenemos que acordarnos de lo que le dijo David a Salomón cuando le iba a entregar el trono. David le dijo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová, el Señor, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hay que ser fieles a Dios. Hay que ser fieles a nuestros pactos. Tenemos que ser fieles a la palabra que nosotros damos. A veces nosotros empeñamos una palabra y luego después no nos importa violar esa palabra. Yo encuentro en la iglesia del Señor Jesucristo mucha gente que, Dios mío, son infieles en cositas que son tan pequeñas, como por ejemplo, hermano fulano de tal, préstame $5, el día domingo te lo pago. Cuando llega el día domingo no paga nada, se comprometió, no pagó nada. Lo peor de esto es que por no haber pagado, entonces ya comienza a rehuir y se rompe la amistad que había porque dejó de cumplir, fue infiel a la palabra que empeñó. La Biblia dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, nosotros seremos fieles a los demás. Ustedes saben por qué Jonatán fue fiel a David. Jonatán fue fiel a David porque Jonatán era fiel a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la fidelidad forma parte del carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús,
Queremos darte gracias por la enseñanza que nos brinda tu palabra acerca del carácter fiel de Jonatán. Cómo, Señor, este hombre cumplió con lo que le prometió a David. Pero también la palabra nos enseña que David fue fiel al pacto que hizo con Jonatán delante de ti. Señor, cuando ya él estaba en el trono de toda la nación, lo primero que hizo fue investigar si había un descendiente de Saúl e encontró que había un hijo de su amigo Jonatán que era lisiado. Y a pesar de ser lisiado, Señor, él lo llevó para que formara parte de los que comían con él como si fuera un hijo. Le ofreció misericordia y le entregó todo las tierras y las posesiones que pertenecieron a Saúl y a su casa. Estos hombres, tanto Jonatán como David, que mostraron mutua fidelidad, nos enseñan a nosotros que para ser ungidos del Señor Dios Todopoderoso, nosotros necesitamos ser fiel en todo. El apóstol Pablo dijo que tenemos que ser fiel hasta la muerte para que tú nos entregues la corona. Ayúdanos a cumplir con las promesas que nosotros hacemos para estar libre, Señor, de engaños y de mentiras. Ayúdanos a serte fiel, porque la fidelidad a ti genera bendición, genera prosperidad. La fidelidad a ti, Señor, genera el poder multiplicador de riqueza. Y tú nos dijiste al comienzo de esta pandemia que estarías observando nuestra fidelidad, que todos podamos ser fieles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, nosotros, a través de la trascendencia de tu Espíritu Santo, queremos reflejar tu imagen, porque ese es el deseo del Padre. Cuando dijo el apóstol Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Así que revístenos con esa unción que nos lleve a ser fieles y leales para que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amados hermanos, les saludo y los bendigo en esta tarde. Y espero, Dios mediante, estar con ustedes el próximo domingo. El domingo continuamos entonces con el estudio del maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo número 2 y el Señor nos está dando grandes enseñanzas acerca de este maravilloso libro. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le guarde, que el Señor le proteja, le bendiga y le prospere de una manera especial. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Gracias por su fina atención, amados hermanos y amigos.